Hubo un día en que el cielo habló, un río silencioso, un hombre obediente y una voz que partió los cielos para declarar: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El momento donde la humanidad fue testigo del poder del Espíritu descendiendo en forma de paloma. El instante donde comenzó el reino de Dios en la tierra. Esto no es solo historia, es el inicio de la redención, el punto donde lo divino tocó lo humano. Prepárate para revivir el día en que el cielo se abrió y el mundo cambió para siempre. Voces del Jordán, el preludio del bautismo. Era un tiempo en que la libertad del hombre estaba cercada por letrinas de poder. El imperio romano imponía sus legiones, sus impuestos y su orden. En las provincias, gobernantes locales mediaban entre la autoridad romana y las viejas tradiciones de un pueblo que mantenía memoria de reyes y profetas. En ese escenario, entre guerras de palabra y silencios teológicos, surgió una voz que llamaría a la conversión. El desierto no era solo un lugar geográfico, era el sitio del examen y la prueba. Allí la tierra habla con otra voz y el eco de las palabras tiene más peso. Fue precisamente en los márgenes del Jordán, en las orillas donde se mezclan sed y esperanza, donde la llamada a un nuevo modo encontraría oído. Juan, llamado el Bautista, no era un líder cómodo para los poderosos. Vestido con piel de camello y alimentado con la austera dieta del desierto, proclamaba un mensaje de arrepentimiento y preparación. Sus palabras, simples y duras, atravesaban las capas de complacencia social. Arrepiéntanse, decía, porque el reino se acerca. El acto del bautismo no era una invención novedosa, sino una práctica ritual ya conocida. Inmersión como símbolo de limpieza interior, pero Juan dotó al rito de un nuevo sentido: el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, una preparación pública para lo que habría de venir. Los que venían no eran solo los humildes, muchos religiosos y políticos también se acercaban, intrigados o buscando legitimidad. La gente acudía masivamente desde Jerusalén, desde las aldeas de la llanura, trayendo sus historias, sus culpas y su esperanza. Juan no evitó el conflicto. Cuando los fariseos y escribas vinieron en busca de un rito que limpiar su nombre, el Bautista los llamó camadas de víboras, anunciando que el juicio alcanzaría incluso a quienes se amparaban en la tradición. Esa dureza visibilizaba una tensión religión-ritual frente a exigencia ética. Los oyentes no podían ignorar que en la prédica de Juan resonaban antiguas promesas, las palabras de los profetas, de Isaías que hablaba del preparar el camino, y de Malaquías sobre la llegada de un mensajero, parecían hallar cumplimiento. Para muchos fue la confirmación de que algo mayor se acercaba. En el norte, en Nazaret de Galilea, un joven vivía su preparación en la discreción. Jesús, hijo de José el carpintero, crecía entre herramientas, lecturas y tradición. Los evangelios nos dicen que, al alcanzar los 30 años, alrededor del año 30 de la era común, se presentaría públicamente. Su vida previa fue la de muchos: aprendizaje, fe y espera. Las noticias viajaban por caminos antiguos. Algunos hablaban de un hombre que curaba, otros de un maestro con autoridad nueva, pero el rumor que más intrigaba era este: un profeta surgido en las riberas del Jordán que bautizaba con agua. Esa noticia plantó la pregunta en el imaginario colectivo: ¿será este el precursor prometido? Movido por una llamada interior y por una convergencia de su misión más amplia, Jesús se acercó a las orillas del río. No iba con un séquito ni con ostentación. Su presencia era simple, su decisión, sin embargo, trascendental. Él se presentó para ser bautizado por Juan. El gesto iba a trastocar sentidos y protocolos. Cuando Juan vio a Jesús, algo en su predicación cobró una nueva música. No era un hombre más en la fila, era la presencia esperada que hacía de su bautismo algo aún más significativo. Pero el bautista comprende también la diferencia entre quien llama y quien es llamado. La escena es íntima y pesada al mismo tiempo. Los relatos conservan un diálogo que atraviesa el rito. Juan intenta rehusar, Jesús insiste: yo necesito ser bautizado por ti, dice Juan, ¿y tú vienes a mí? Y Jesús responde: según la tradición, permite ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. En la orilla, las miradas esperaban el gesto que sellaría un antes y un después. No era solo un acto ritual, era un punto de inflexión entre la voz del que llama y la presencia del que trae el reino. El Jordán,
que tantas veces había lavado cuerpos y conciencias, aguardaba convertirse en signo de una nueva realidad. Todo estaba dispuesto, la multitud, el ritual, la voz del desierto y la presencia del esperado, pero en el instante antes del descenso, Juan titubea y la pregunta se formula en silencio. ¿Quién era realmente aquel que se humillaba para ser bautizado? La respuesta no sería solo humana. A partir de ese momento, la historia del mundo cambiaría para siempre. Queda mucho por descubrir: la señal que romperá los cielos, la voz que proclamará identidad divina y el misterio del Espíritu que descenderá como paloma. No te pierdas el próximo episodio. Veremos el bautismo, la teofanía en el Jordán y el inicio visible del misterio de Jesús. Si te conmueve esta historia, suscríbete ahora, activa la campanita, comparte este video y deja en los comentarios qué esperas descubrir en el bautismo. ¿Un milagro, una profecía o una confirmación de un llamado? Tu opinión puede inspirar nuestro próximo episodio. El cielo se abre. Era una mañana que parecía igual a todas, pero el universo se preparaba para presenciar algo que marcaría la historia de la fe. El aire estaba suspendido entre lo visible y lo eterno. Los ojos de cientos se posaban sobre aquel instante sin saber de lo que verían. No sería solo un rito, sino una revelación. El profeta del desierto sentía en su interior un conflicto. Su misión era bautizar a los arrepentidos. Pero aquel que tenía delante no necesitaba arrepentimiento. Su corazón comprendía que el que se acercaba al agua era más grande que él. Sin embargo, la voz interior le impulsaba. Decía cumplir lo que estaba escrito. Jesús descendió al agua sin titubear. El río, que había visto generaciones de fieles buscar purificación, ahora tocaba la carne del Mesías. En ese gesto de humildad se sellaba el comienzo de su misión: compartir la condición humana, cargar sobre sí el destino del hombre. El universo parece contener el aliento. Las aguas del Jordán se detienen por un instante que no pertenece al tiempo. El profeta y el Mesías están frente a frente. Nada más existe. Y entonces ocurrió. El Hijo del Hombre fue sumergido. En esa inmersión se representaba la muerte del viejo mundo y el nacimiento de uno nuevo. No era un baño, era un pacto. El Jordán se convirtió en altar y testigo de un acto que sellaría la alianza entre Dios y la humanidad. Y al salir del agua, los cielos se abrieron. No fue una metáfora. El velo entre lo eterno y lo humano se rasgó. Una voz descendió desde lo alto, clara y poderosa: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Muchos no comprendieron del todo lo que presenciaban, pero sabían que algo sobrenatural había ocurrido. Los corazones ardían, las lágrimas corrían. En aquel momento, cada testigo fue marcado por una certeza: Dios había hablado, y lo había hecho en voz alta. El profeta comprendió que su misión se acercaba al final. El que debía venir ya estaba aquí. En el silencio del alma, cuando supo que su papel de mensajero se consumaba, las palabras de Isaías retumbaban: «Preparad el camino del Señor», y el camino ya estaba abierto. El descenso del Espíritu en forma de paloma simboliza pureza y envío. En la tradición hebrea, la paloma era señal de reconciliación, la misma que Noé vio tras el diluvio. Ahora otra vez, Dios ofrecía paz al mundo a través de su Hijo. La voz que habló desde el cielo no fue oída solo por unos pocos, resonó en los corazones de todos. Era una declaración pública, una proclamación de identidad divina. Desde ese instante, Jesús ya no era solo el Hijo de María y José, era el Hijo de Dios revelado al mundo. Desde entonces el agua dejó de ser simple elemento natural, se convirtió en signo de nuevo nacimiento, de entrega, de fe. Cada bautismo en cualquier rincón del mundo recuerda aquel momento en que el cielo descendió sobre el Jordán. El Mesías, ya reconocido, inicia su camino. Pero el sendero no será fácil. Antes del anuncio del reino vendrán las pruebas. El Espíritu que descendió sobre él lo guiará hacia el desierto. El Hijo amado fue confirmado por el cielo, pero antes de enseñar al mundo debía enfrentar al enemigo invisible. Las aguas lo purificaron, el fuego del desierto pondrá a prueba su propósito. Has presenciado el momento en que los cielos se abrieron, pero la historia apenas comienza. En el próximo episodio descubrirás la tentación, el desierto y la batalla invisible que definió el destino del mundo. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. ¿Qué significa para ti el bautismo de Jesús?
Comparte este video para que más corazones conozcan el poder de este encuentro celestial. El desierto y la tentación. El lago aún resbalaba por su túnica cuando el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. No fue un error ni un castigo, era a propósito. El mismo cielo que lo había proclamado ahora lo enviaba a enfrentar la soledad, porque antes de hablar con los hombres, debía vencer al silencio. El desierto de Judea, al este de Jerusalén, es un lugar implacable. Su calor supera los 40 grados, su viento arrastra polvo y silencio. En tiempos del Imperio Romano era considerado un territorio de penitencia y retiro espiritual. Allí el alma era despojada de todo lo superfluo, allí el Hijo de Dios eligió estar. Pasaron los días, los pensamientos se volvían ecos, el hambre comenzó a hacerse sentir. 40 días y 40 noches en ayuno, una cifra que recordaba la purificación del diluvio, la espera de Moisés en el Sinaí y el peregrinar del pueblo en el desierto. Cada número, cada silencio tenía un propósito. El cuerpo se volvió frágil, la voz interior del hombre susurraba que bastaría una palabra para transformar una piedra en pan, pero Jesús no había venido a obedecer la necesidad, sino a someterla. En la fragilidad humana brillaba la fortaleza divina. No toda voz en el desierto viene del cielo. El tentador apareció, sutil, envolvente, disfrazado de razón. No gritó, susurró. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El desafío no era el hambre, sino el orgullo. Pero Jesús respondió con la espada del Espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tentador lo llevó al pináculo del templo. Desde allí la vista era sobrecogedora. La ciudad santa, el rugido del viento, la altura que hacía temblar las piernas. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. La tentación se disfraza de verdad, pero el Mesías no buscaba pruebas, sino propósito. Respondió, no tentarás al Señor tu Dios. El tentador jugó su última carta, le mostró los reinos del mundo, sus riquezas y poder. Todo esto te daré, si postrado me adoras. En ese instante, el universo entero pareció detenerse. Era la oferta más antigua, poder a cambio de adoración, pero el Hijo sabía quién merecía gloria. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces el silencio cambió. Ángeles descendieron para servirle. El que había vencido la tentación no necesitó coronas ni tronos. Su victoria era interior y por eso eterna. El Hijo del Hombre volvió diferente. El fuego del desierto lo había purificado. El hambre lo había fortalecido. La tentación lo había revelado. Ahora el mundo conocería su voz. El desierto quedó atrás, pero la batalla por las almas recién comenzaba. Pronto el Mesías caminaría entre los hombres, sanando, enseñando y desafiando el poder del mundo. Su palabra haría temblar imperios y sanar corazones. Jesús venció en el desierto y su victoria sigue siendo nuestra esperanza. En el próximo episodio acompañaremos al Maestro mientras da sus primeros pasos hacia la historia, el inicio de su misterio y el llamado a los discípulos. Suscríbete a este canal, activa la campanita, comenta qué enseñanza te deja esta historia y comparte este video para que más corazones descubran la fuerza del Espíritu que venció la tentación. El inicio del misterio, la voz del reino. El desierto quedó atrás, pero su eco permanecía en él. Cada paso era el inicio de una nueva era. El Hijo del Hombre caminaba hacia Galilea, llevando consigo la victoria sobre la tentación y el fuego del Espíritu Santo. El que había preparado el camino sabía que su misión llegaba a su fin. Juan veía ahora al Cordero de Dios entre la multitud. Sus palabras, que antes llamaban al arrepentimiento, se transformaron en anuncio. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Galilea de los gentiles, una tierra sencilla, despreciada por los eruditos, pero elegida por el cielo. Allí, entre manos callosas y corazones humildes, resonaría la voz del reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con esas palabras comenzó todo. No era un grito de condena, sino un llamado a volver al Padre. El mismo que venció en el desierto, ahora traía la luz a los corazones. El Maestro no buscó sabios ni poderosos, sino corazones dispuestos. A orillas del mar, la historia cambió para siempre.
Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Su voz recorría aldeas y montañas. Donde él pasaba, el miedo se disipaba y la esperanza nacía. No traía armas ni ejércitos, sino palabras que liberaban. Su reino no era de este mundo, pero cambiaría todos los mundos. El carpintero de Nazaret se convirtió en el tema de cada conversación. Los que habían visto su poder sabían que algo sobrenatural había comenzado. Los líderes religiosos, en cambio, comenzaron a inquietarse. La palabra del reino era fuego y nada volvería a ser igual. El reino había comenzado, no con espadas, sino con una voz que llamaba a los corazones, que encendía la fe, que ofrecía perdón y vida eterna. Esa voz aún resuena hoy y sigue transformando el mundo. Del agua al espíritu, del silencio al llamado, del hombre al Mesías. El comienzo de su misterio fue más que historia, fue el amanecer de la salvación. El reino de los cielos comenzó en una voz y esa voz aún te llama. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje para que más personas escuchen la voz que transforma vidas.